Hermanos, buenas noches. Quiero compartirles que el día de ayer, hermano Ron Lagata y su esposa Luan regresaron a Estados Unidos y pues aprovechar para pedirles, ¿verdad?, sus oraciones por ellos, por mi esposa y su servidor también, para que pues el Señor nos continúe usando, ¿verdad?, en este encargo tan bonito que Él por su gracia nos ha concedido. En lo que se ha dado en llamar la Semana de la Pasión del Señor Jesús, llegamos al día miércoles, el cual se vuelve un día especial porque en este día el Señor no hace ministerio. A este día se le podría llamar el día de retiro o el día de silencio. Debido a las malas intenciones de los líderes religiosos de arrestar y dar muerte al Señor, Jesús se pasa este día en Betania. Se lo pasa allí con algunos amigos en un tiempo probablemente de retiro con el Señor, con el Padre, y absteniéndose de ir a Jerusalén debido a lo que están tramando los líderes religiosos. Fue un tiempo para estar apartado de la gente. Algunos eventos, algunos los colocan en el día martes, otros en el día miércoles, como es el hecho de la mujer que derramó un perfume de gran precio sobre el cuerpo de Jesús en la casa de Simón el leproso, y la conspiración de Judas con los líderes judíos para traicionar al Señor, por lo que recibiría 30 piezas de plata, que era el precio de un siervo. Era lo que costaba un siervo. Y Dios en el Antiguo Testamento expresa admiración por el precio que los hijos de Israel pusieron por el Señor. Ahora voy a leer un texto del Antiguo Testamento que está en Éxodo capítulo 6, versículo 9, porque la aplicación de lo que Jesús hizo en este día tiene que ver con esto. Dice la Escritura: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Lo leo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y esta es hoy en día la misma estrategia del diablo y del mundo, de sofocarnos, de asfixiarnos, de saturarnos de actividades y de compromisos, de entretenernos y de distraernos para que descuidemos por un lado nuestra relación con el Señor y por otro lado nuestro ministerio al Señor. Por ello, lo que Jesús hizo y dejó de hacer tiene tremendas lecciones para nosotros, y básicamente quiero decir dos cosas al respecto. Número uno, Jesús actuó con precaución, teniendo entendido que los líderes religiosos querían arrestarle. Él evita ir a Jerusalén este día. En ocasiones anteriores encontramos al Señor diciendo cosas como esta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y se está refiriendo a su madre. Aún no ha venido mi hora. Y él sabía que había un día y una hora en el cual él iba a ser arrestado y posteriormente iba a morir. Pero en esta ocasión él está diciendo: todavía no es mi hora. En otra ocasión dice la Escritura, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En Eclesiastés encontramos un versículo muy conocido: todo tiene su tiempo
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y ese día no era el día en que Jesús debía ser arrestado, y por eso, por precaución, por un lado, Él se queda ahí en Betania. Él está evitando aquel peligro. Y como dice el dicho, evitar no es cobardía. A manera de aplicación, hermanos, nosotros también, y esto va muy especialmente conmigo, necesitamos actuar con cautela. El diccionario nos dice que cautela es el cuidado y reserva de una persona al hablar o actuar para prevenir un daño o un peligro, o sigilo con el que se procede para evitar que sea advertida su presencia. A veces nosotros sufrimos como innecesariamente. ¿Esos son cohetes o es el micrófono? Muy bien. Sufrimos innecesariamente porque actuamos con imprudencia, con insensatez, cuando no seguimos los principios y los mandatos de las Escrituras. Hay ciertos dolores o sufrimientos que nosotros podemos evitar. Perdón, hermanos. Sí, la tecnología. Ok, ¿qué cosas podríamos usted y yo evitar? Por un lado, hermanos, pensemos en las discusiones estériles en el matrimonio, en la familia. Muchas de las discusiones que tenemos, cuando nosotros echamos una mirada retrospectiva sobre ellas, nos damos cuenta que han sido en su mayoría estériles. Y a veces nos encontramos discutiendo por cosas que no tienen mayor relevancia, por pequeñeces. Aquí necesitamos ser precavidos, y la mejor cosa que podemos hacer cuando empezamos a discutir, en mi caso con la señora, ¿verdad?, sería que callarnos, apartarnos, a veces ceder, que es algo que nos cuesta, porque los seres humanos tenemos el gran complejo, y yo lo tengo, de que casi siempre tenemos la razón y casi siempre queremos ganar una discusión, y entonces seguimos como demensos discutiendo y peleando, y a veces podemos llegar a las ofensas cuando es una situación que podemos evitar. Asociaciones ilícitas, le voy a llamar de esta manera, como el caso de Sansón. Sansón se metió en problemas porque no fue precavido, porque no siguió las instrucciones que ya Dios había establecido. Hizo lo que quiso y se involucró con las filisteas, con mujeres que no tenían temor de Dios. Y esto va a ser un dolor de cabeza cuando el hombre, cuando la mujer hace asociaciones con personas no cristianas, no solamente en la cuestión del matrimonio, sino cuando se hacen esos negocios con socios que no son creyentes. ¿Cuál es el problema? Que se trata de personas en los negocios, en el matrimonio, lo que sea. Se trata de personas que no tienen temor de Dios, que no quieren seguir las instrucciones de la palabra de Dios, como probablemente usted sí. Por eso hemos de tener cuidado. Otra cosa que podemos evitar es el enojarnos y reaccionar
con enojo ante un conductor imprudente, de esos que abundan todos los días, ¿verdad? Que hace una maniobra y usted se pone colorado, aunque sea morenito como su servidor, pero se pone colorado de la rabia. Una de las cosas que yo procuro cuando me toca es ni ver al conductor, porque si lo miro me va a dar más cólera. Entonces, si acaso lo alcanzo, procuro irme de paso, pero si ya lo veo, entonces, aunque no le diga nada, pero en mi fuero interno yo voy a estar más enojado. Peor aún cuando ya se le hace algún gesto. Son cosas que podemos evitar, ¿verdad? Jesús nos enseña que hay que ser prudentes, que hay que tener cautela, que hay que evitar ciertos peligros. El Señor es nuestro ejemplo. Otra cosa que podemos evitar, hermanos, es el relacionarnos con personas que tienen problemas con su lengua. Y estas personas existen en todas las iglesias. Y esas personas deben estar presentes en esta iglesia. ¿Quién es? Yo no sé. Ojalá que yo no sea uno de esos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Si usted se hace amigo, amiga de una persona, hombre o mujer, porque para esto no hay género. Si se hace amigo o amiga de una persona chambrosa, usted se va a meter en problemas. Y qué incómodo es cuando alguien tiene que llamarle a usted, ¿verdad? Para decirle, mire, y es verdad que usted dijo tal cosa. Y sufrimos a veces innecesariamente. Son cosas que podemos evitar. Así que Jesús se aparta este día en parte por precaución. Pero la segunda cosa, y en la que nos vamos a enfocar más, es que Jesús se apartó para prepararse. Él va a enfrentar una situación muy difícil, le toca beber una copa muy amarga y entonces Él se aparta. Jesús a lo largo de su ministerio le dio importancia al apartarse para prepararse. Por ejemplo, allá en Lucas capítulo 4 lo encontramos a Él apartándose antes de iniciar su ministerio. Recién se bautiza, el Señor Jesús se aparta. Dice la Escritura, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Antes de iniciar su ministerio se aparta 40 días sin comer, obviamente bebiendo sí, pero comiendo no. ¿Cómo necesitamos practicar esto, verdad? Antes de iniciar algún proyecto importante en la vida, apartarnos por un tiempo para estar a solas con el Señor. También Jesús se apartaba durante su ministerio. Dice la Escritura en Lucas capítulo 5, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y me llama la atención que en este contexto se menciona que la fama del Señor iba en aumento. Y cuando su fama aumentaba, él se apartaba para estar a solas con el Padre. Porque hay cosas que nos pueden envanecer en la vida. La fama, los elogios, el dinero, el poseer ciertos dones o ciertas habilidades.
el tener cierto éxito en la vida. Eso puede hacer que el humo se nos suba a la cabeza y nos puede marear y nos puede enfermar. ¿Y cómo necesitamos entonces, por ejemplo, detrás de ya sea un fracaso o una tremenda bendición, apartarnos para estar con el Padre, para que Él ponga nuestros sentimientos y pensamientos en el lugar que deben tener y no afectados por estas cuestiones que nos suceden constantemente? Y Él también se apartó al final de su ministerio, como es lo que estamos viendo respecto a este día miércoles. Antes de ser arrestado, Jesús se lo pasa en Betania sin mayores actividades. Y momentos antes de ser arrestado, Jesús se dedicó a la oración en el Getsemaní. Cuando el Padre finalmente define, porque Él está orando: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando se define y queda claro que la voluntad del Padre y la cruz son una sola cosa para Jesús, entonces ya no hay nada que decir. Él dice: ok, yo voy a la cruz, porque esta es la voluntad del Padre. Pero algo que se confirma en ese tiempo de apartarse y de buscar el rostro del Padre. Ahora, Jesús lo está haciendo en su condición humana, como hombre, y nos enseña esta lección a nosotros. Nosotros también necesitamos apartarnos para estar a solas con el Padre. Necesitamos desconectarnos de lo que nos rodea, del ruido, de las voces de otras personas, de los celulares, de las computadoras, de la televisión, del cine, de la rutina diaria. La Biblia dice, nos da un consejo. Dice: mira a la hormiga, oh perezoso. Pero es para aprender de la hormiga. Sin embargo, nosotros a veces parecemos hormigas locas, ¿verdad? Para arriba y para abajo, sin detenernos, sin apartarnos, para estar a solas con el Señor. Y no estamos hablando solamente, aunque esto es buenísimo, pero no estamos hablando solamente de irnos allá a la montaña, a un lugar tal vez en Chalatenango, y pasar 1, 2 o 3 días ahí, solo con la Biblia, sin celular, ¿verdad? Con una libreta, con un lápiz. Eso sería magnífico. Pero podemos apartarnos a veces yéndonos a un lugar quizás de un café, y estamos ahí con la Biblia, libreta en mano, platicando con el Señor, tratando de oír la voz de Dios. Pero a veces pareciera que no hay tiempo para estas cosas. Llevamos vidas tan ajetreadas que no tenemos tiempo para la meditación, para la oración, para estar quietos en la presencia del Señor. Lo tremendo es, hermanos, que Jesús sí lo hizo. El Hijo de Dios, sin pecado como usted y yo, sí lo hizo. ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros? Porque mi mente se intoxica fácilmente, porque yo puedo tomar decisiones equivocadas fácilmente, y las he tomado. Necesitamos estos tiempos de soledad, estos tiempos para apartarnos, tiempos para cultivar la vida piadosa. Yo creo, junto con otros, que ha llegado el tiempo en que necesitamos practicar
ayunos tecnológicos, ayunos cibernéticos, hermanos. Hay una iglesia en el oriente del país, yo no sé si todavía lo hacen, pero lo estuvieron haciendo por un tiempo. Tú la conoces, Iglesia Emanuel, donde voluntariamente se ponían de acuerdo en la iglesia para ayunar un día, no respecto a comida, respecto a celulares, televisión, computadora y todo esto, y esos chunches no los tocaban durante ese día. Ha habido ocasiones en que su servidor lo ha hecho. ¿Y sabe qué se siente? Alivio. Alivio. Me he metido ahorita por una cuestión de estudiar en un grupo de chat del WhatsApp. Y qué hostigadera la que les agarra a algunos. De estar diciendo cosas que no van ni vienen. ¡Qué hostigadera! Necesitamos apartar un día esas cosas para dedicarnos al Señor. ¿Qué le parece un reto? Cada día, todos los días, no ver el teléfono antes de haber leído la Biblia. ¿Qué le parece? Y no le estoy hablando de algo que no hago. Es una práctica que traigo desde hace buen tiempo. No veo ni de mi familia, no veo nada antes de leer la Biblia. Ha habido días en que yo estoy esperando que me digan algo, que tal vez me lo hayan dicho en la noche o en la mañana, y yo voy primero a la Biblia. Si es algo que tengo que ver, digamos, a las 4 de la madrugada, primero yo voy a leer la Biblia antes de ver el texto de cualquier persona, por importante que sea. Porque este es el punto. Yo creo que es más importante lo que Dios tiene que decirme a mí que lo que otra persona tiene que decirme a mí. Creo que importa más. Y no es posible que la primera cosa que yo haga sea ver el teléfono antes de leer la Biblia. Ahora, leo la Biblia a veces en el teléfono o en una tableta. Me gusta leerla ahí por el tamaño de la letra, porque hay cierta iluminación, ¿verdad?, en la pantalla, aunque lo hago en el modo nocturno. Ese no es el punto. ¿Dónde lo va a leer? Algunos dicen, no, yo aquí en esta Biblia que compré hace 20 años, perfecto, no hay problema. Pero el punto es, tengamos nuestro tiempo con Dios, nuestro encuentro con Dios. Este tiempo, el tiempo de los cultos, es un tiempo de encuentro con el Señor, donde nos desconectamos de otras cosas y estamos aquí como recogidos buscando el rostro de Dios. Pero tiene que ser así fuera de estas paredes también. Tiene que ser así en la casa, tiene que ser así en otra parte, ese apartarnos para ir a buscar a Dios fuera de lo cotidiano, fuera de la rutina. ¿Por qué? Porque yo quiero estar concentrado en lo que Dios me quiere decir a mí y en lo que yo necesito decirle al Señor también. Debido a una decisión que yo tomé hace como un mes, nada que ver con pecado, pero una decisión que no debí tomar, así como de esas que rayan entre la imprudencia, la insensatez, por ahí yo tomé esa decisión. Y pasé 18 días en mortal angustia. Morí
resucité, volví a morir, volví a resucitar, pero yo sabía que Dios estaba tratando conmigo y lo sigue haciendo. Pero hermanos, ha sido un tiempo lindo de estar buscando constantemente a Dios, y he podido como conectarme con el Señor de una manera nueva, diferente. De alguna manera siento que ha crecido mi intimidad con Dios, porque ha sido una cuestión de todos los días y como una presión de todos los días, y eso me ha empujado, y valga la redundancia, me ha presionado a buscar más de Dios y aprender ciertas lecciones de Dios. Claro, esto me ha dejado una escuela, y yo espero que jamás vuelva a tomar una decisión parecida a la que tomé. Me ha dejado tremendas lecciones, pero ha sido un tiempo lindo para buscar al Señor. Uno de estos días, era un día domingo, iba a una iglesia a predicar allá en Apopa. Iba con mis pensamientos y yo le decía: Señor, yo he fallado en esta decisión que tomé, yo no debí tomar esta decisión y he fracasado. Y yo le decía: ¿será que tú puedes recibir a una persona que ha fracasado como yo? Y la respuesta de Dios llegó inmediatamente y fue para mí un wow. Y el pensamiento fue: esa es la especialidad de la casa. Jesús vino por los fracasados, vino por mí, vino por usted. Y Dios me hizo sentir: no estoy contigo solo porque tomas decisiones correctas. Estoy contigo cuando te equivocas, cuando fallas. Estoy contigo. Usted no tiene idea del consuelo que el Espíritu Santo trajo a mi corazón. Y estamos hablando de cosas que ya sabemos, ¿verdad? Están aquí. Ese no es el problema. Solo necesitamos que bajen unos centímetros aquí. Pero aquí viene lo importante, lo emocionante, lo especial: que sea Dios diciéndolo. Porque es lindo oír la voz de Dios, aun cuando nos equivocamos. Es maravilloso. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso, y es en lo que estoy descansando. Aunque yo tomé una decisión equivocada, aunque yo debía hacer las cosas de una manera diferente, estoy descansando en la misericordia de Dios, y yo sé que al final hay bendición del Señor. Y espero algún día poder darles testimonio, decirles: ¿se acuerdan de una vez que yo les conté de una decisión mero tonta que tomé? Hermanos, ya el Señor la convirtió, la transformó, porque es la especialidad de Dios. Allí donde nosotros hemos fallado, fracasado, donde hemos dejado ya solo cenizas, de ahí Dios levanta hermosos castillos para la gloria de su nombre. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Necesitamos recogernos, necesitamos apartarnos para hablarle al Señor y para oírlo a Él.
Porque en medio del ruido de la calle es muy difícil oír la voz de Dios. En medio del ruido de los amigos y aún de los hermanos es difícil oír la voz de Dios. Necesitamos crear un espacio, un tiempo para estar a solas con el Altísimo y tener ese tiempo como Jesús lo tuvo con el Padre Celestial. Cuando nosotros, hermanos, no tomamos esos tiempos, entonces Dios nos ayuda, porque yo lo necesito. Y es ahí cuando a veces pueden aparecer enfermedades. Y estamos postrados en la casa, en el hospital, sin poder hacer nada, algunas veces sin poder movernos. Y es como que Dios dice: hoy sí, ¿puedo hablar? Hoy sí me puedes escuchar. A veces son situaciones de crisis que Dios permite, y Dios nos lleva al desierto para hablarnos al corazón. Hermanos, estamos teniendo esos tiempos para oír la voz de Dios. Que así sea. Señor, gracias porque en todos los aspectos de la vida Jesús modela para nosotros. Que podamos ser tan inteligentes como para ver la importancia de tomar tiempos para estar a solas contigo y deleitarnos en ti y oír tu voz y hacer cambios en nuestras vidas. Permitir que tú llenes nuestras necesidades más profundas. Y en esa actitud queremos hacer una invitación a toda persona entre nosotros que está acá, pero que reconoce que nunca ha tomado la decisión de recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Si usted es una de esas personas, queremos invitarle a que hoy tome la decisión de entregarse a Jesús. Su servidor tomó esta decisión en enero del año 75. La mejor decisión de mi vida fue esa. Y la mayoría, si no todos, hemos tomado esta decisión también. Habrá alguien que poniéndose de pie indica que quiere rendir su vida al Señor Jesús, recibiéndole en su corazón. Habrá alguna persona, alguien que dice: yo me entrego a Cristo tal como soy. Yo necesito de Jesús. Reconozco que he fracasado en la vida. Necesito del Salvador, del Señor Jesús. ¿Habrá alguien? Pues oramos, Señor, porque tú sigas transformando nuestras vidas por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.